100 años de una estación ícono, digo yo. Ícono. Hasta hay una novela que se llama Estación Retiro, me acuerdo. Yo le conté a usted, los recuerdo. Tenemos una presentación de este tema. Hay un testimonio del arquitecto Tartarini, que será en un ratito. Pero le cuento algo cortito. Sí. Digo que para mí era un emblema venir de Lima, o sea, hoy 100 kilómetros en la actualidad no es nada. Pero venir de Lima, en ese momento, todo el viaje en el tren, era una aventura, era una travesía. Me venía de corbatita, mi papá de saco y corbata. A todo, maravilloso. Y llegar a Retiro era como la inmensidad misma. No te pasó a vos solo, quiero decirte, ¿eh? Sí. Es una realidad que le ocurrió y le ocurre a muchísimos habitantes de la Argentina que en sus territorios llegan a la capital con lo que significa llegar a estas estaciones y sobre todo a una terminal como Retiro, que tiene lo suyo, ¿no? Esos edificios enormes, esos galpones gigantescos. ¿Tenemos testimonio? Sí, Tartarini habla de esto, es un especialista en la estación, en estaciones, en la arquitectura ferroviaria, y después charlamos con otro arquitecto. Van a ver, hay un montón de curiosidades que vamos a conocer de esta estación centenaria, hoy podemos decir. Hablar de Retiro es hablar de la época de oro de las grandes terminales ferroviarias en el mundo. Retiro pertenece a esa época en que las terminales eran las puertas de entrada de las ciudades, porque allí la gente no solo iba a tomar el tren, allí había confiterías, había salones de lustrado, peluquería. El tren tenía toda una magia, un esplendor y un atractivo, porque a través del tren se recibían noticias de todo el mundo. A través del tren también se podían enviar noticias a los más apartados confines. Retiro pertenece a ese momento. Retiro, aunque no parezca, se construyó para reemplazar una estación muy pequeña que había en ese mismo lugar, que tenía el ferrocarril central y antes el ferrocarril norte de Buenos Aires. Esa estación para 1908 no servía porque el crecimiento, el expansionismo ferroviario era fenomenal. Millones de pasajeros transportados año tras año, y ni que hablar de los volúmenes de carga. ¿Qué hizo el Central Argentino? Convocó a un concurso de arquitectos británicos residentes acá en Argentina, y el mejor proyecto lo hizo el estudio del arquitecto Cóndor, que proyectó también con la colaboración del arquitecto Follett. Ese proyecto era mucho mayor que el actual. Ese proyecto de gran terminal involucraba no solo el frente que hoy vemos sobre Ramos Mejía, sino también otro frente de 200 metros de longitud sobre la Avenida Libertador. Toda esa arquitectura pensada en estilo eduardiano, pensada con toda la pompa y circunstancia que requería esa arquitectura de, obviamente, ascendencia británica. Retiro tiene dos edificios en uno. Uno, lo que es el edificio de pasajeros, la arquitectura historicista, que uno la ve sobre la plaza, y por detrás están los avances de la técnica, de la ingeniería, que eran las tremendas bóvedas de cañón de hierro, de 50 metros de luz cada una y 250 metros de largo. Y si por fuera impacta Retiro, por dentro también tiene detalles fenomenales. Por ejemplo, el hall principal, que tiene un aspecto de las grandes halls de las termas romanas, de la arquitectura greco-romana. También la boletería, con forma oval, revestida por mayólicas de la firma Doulton, de Gran Bretaña, las mismas mayólicas que tiene el Palacio de Aguas Corrientes en Avenida Córdoba. Los apliques, las antorchas que están en la sala principal, fueron fabricadas aquí, en Rosario, por los talleres que tenía el Central, los talleres Gorton, que estaban muy cerca de la localidad de Rosario. En 1908 se proyectó, en 1909 se inició la construcción y en 1915 se inauguró. Europa en guerra, nosotros aquí inaugurando una de las terminales más fabulosas del continente. Y todo eso asociado a la expansión del tren. Una expansión que llegó a contar hacia 1948 con 46.000 kilómetros de rieles. Todo un fenómeno porque era la extensión más importante de Latinoamérica.
Ahí estaba, Martín. Digo, a ver, más allá de la historia, de lo que representa en cuanto a lo afectivo, por la cantidad de situaciones que han pasado como edificio ahí en Retiro durante 100 años, la majestuosidad de la construcción. Una arquitectura que, bueno, nos acompaña el arquitecto Fernando Williams también. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por venir. Hablábamos hace un rato de que estos edificios son realmente ya monumentos y en el momento también eran impresionantes, no eran que son ahora impresionantes, ¿no? Sí, sí, tenían este valor icónico al que hacía referencia a Sergio, pero a mí me interesaba, estaba recordando un poco lo que estabas diciendo recién en relación a tu experiencia como alguien del interior que llega a Buenos Aires. Y efectivamente las grandes terminales ferroviarias eran las puertas de acceso a la ciudad. Y uno puede empezar a pensar en letras del folclore y del rock, y están plagadas, si uno piensa en, no sé, en Peteco Carabajal, o en, bueno, tantos otros, León Gieco, ¿no? Este impacto de la llegada a la ciudad, que tenía que ver no solamente con el edificio en sí, sino con el hecho de que estos edificios fueron los primeros en ser pensados para la multitud. Para una gran cantidad de personas. Exactamente. Eran las puertas de la ciudad hacia el territorio, pero también eran las puertas de la ciudad hacia la metrópolis que se estaba conformando en ese momento. ¿Por qué en el caso de Retiro hay 3 edificios, obviamente por diferentes ramales, pero ¿cómo es la historia? ¿Estuvo primero el que hoy cumple 100 años y después vinieron los demás, el Belgrano y el San Martín? Eso es una pregunta interesante porque en realidad lo que tenemos en Argentina generalmente, y esto tiene que ver con el gran poder de las empresas ferroviarias que después se convirtieron en monopólicas, es una fragmentación de estaciones terminales, digamos, ¿no? Si uno va a una ciudad en Estados Unidos va a ver que está la Grand Central Terminal, que es la terminal que concentra todas las líneas. En Buenos Aires, como en Londres, eso no pudo hacerse, digamos, ¿no? Y lo que uno tiene es, si uno piensa en el mapa de Buenos Aires, va a encontrar que Constitución, 11 y las 3 de Retiro arman como un anillo que de alguna manera te define el centro de la ciudad, y son justamente esos puntos los que el subte después vino a conectar, digamos. Sí, que además coinciden los nombres con próceres de esa región, porque por ejemplo, el que va al oeste es Sarmiento, que va de San Juan, Roca, no, ahí ya no es prócer, quiero decirlo claramente, es un señor que tuvo que ver con el sur, el norte Mitre, que también por sus campañas, y el Belgrano, ¿no? Y San Martín, que va a Mendoza. Aunque esto es algo posterior, que aparece recién en los 40 con la nacionalización que hace Perón. Hay que recordar que la estación Retiro de la que estamos hablando hoy era la terminal de una gran empresa monopólica inglesa que era el Central Argentine Railway, digamos, ¿no? Y ahí ocurre, bueno, ahí vienen con la nacionalización, ocurren estos nombres. Yo también me quedé pensando en lo que decía, y la impresión es que vos llegabas a un gran lugar, digamos. Claro, para mí, o sea, aparte, viste, cuando uno es chiquito las cosas, viste, dimensionás distinto, porque para mí era 6 veces más grande de lo que es, o sea, es gigante, y llegar hacia, era todo como un... Pero era el ciclo, o sea, no era solo llegar a Retiro, era el viajar en tren, la situación y después, bueno, era como que te abrieran el telón y era llegar a no sé, a un parque de diversiones. Era una escena metropolitana muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? ¿Estaba pensado así? ¿Que vos llegaras a algo que te impactara o el volumen tiene que ver con la cantidad de gente? Es una buena pregunta porque ahí hay 2 respuestas. Una tiene que ver con el edificio cabecera, que es lo que hablaba Jorge Tartarini, digamos, el edificio que hereda un poco las reglas del arte arquitectónico, ¿sí? Que está como ya para 1915 muy inflado de muchas funciones, salas de espera para señoras, ¿no? Muy inglés también. Claro. Pero por otro lado, la gran dimensión, y esto tiene que ver con lo experiencial de la llegada, se vincula generalmente con el gran cobertizo para los trenes. Y ahora, ¿por qué es tan grande el cobertizo para los trenes? Sí, porque el tren no ocupa tan alto. Claro. ¿Por qué? Por la combustión. ¿Se les ocurre algo? Por la combustión. Por el humo de las locomotoras, Ahí va, exactamente. Mirá. Cuando los ferrocarriles se electrifican, y eso es lo que hacen los norteamericanos, los entierran directamente y eso es lo que les permite hacer las grandes terminales unificadas, digamos. Exacto. Entonces, ahí hay como 2 cuestiones. Una tiene que ver con el usuario y sus nuevas necesidades sofisticadas de la metrópolis moderna, digamos, en el edificio cabecera, y otro tiene que ver con las necesidades de las máquinas, básicamente, ¿no? Es un espacio ingenieril.
Gracias, Fernando Williams, No, por Fernando, acompañarnos en gracias por este la invitación. centenario, ¿no? Perfecto, buen arquitecto y buena elección en la camisa Te también. iba a decir, ¿Vio? no en vano Vamos, eligió esa no es que camisa. metamos moda así Después te la abiertamente. presto, Vito. Muy bien, tengo la gente de Warren que me da muy lindas también, pero esa está buena. Corti, nos queda un ratito más de programa, poquitito, pero enseguida volvemos, dale. Daré una vuelta por todo el país en un tren